Es un gusto para mí darles la bienvenida a la Universidad Iberoamericana de Puebla en este cuarto día de trabajo y recibir a nuestros invitados para el panel de Equidad y Bienestar. Hoy nos acompañan 3 invitados cuyas trayectorias y proyectos nos darán muchos elementos para reflexionar. Le doy la bienvenida a Naú Rodríguez, a Patricia Brogna y a Silvia Arias, de quien les compartiré sus semblanzas previamente a cada una de sus participaciones. Les pedimos por favor a los asistentes mantener micrófonos silenciados y cámaras apagadas para poder escuchar con la menor interferencia posible a nuestros invitados. Al finalizar de las participaciones de nuestros panelistas, les invitamos a que envíen sus preguntas en el chat para poder compartir con ellos. Y bueno, sin más preámbulo, les presento a nuestro primer invitado. Él es Naú Rodríguez Montoya. Naú es artista y activista radicado en la ciudad de Oaxaca. Estudió la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana Puebla, coordina el área de voluntariado y servicio social para Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, ECO, y es miembro fundador de Herramientas para el Buen Vivir AC, con quienes desarrolla actualmente estrategias de intervención tecnológica. Actualmente cursa la maestría en Derechos Humanos en la Ibero Puebla. Se ha interesado en el desarrollo integral en comunidades indígenas y urbanas, acompañando diversos procesos de desarrollo en medios de comunicación y en adaptación y mitigación al cambio climático en comunidades de todo el estado. Actualmente es profesor de campo en el estado de Oaxaca para el área de servicio social de la Universidad Iberoamericana Puebla. Bienvenido, Naú, te cedo la palabra. Es un gusto que estés aquí. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar en este congreso de servicio social y estar acompañado por mis compañeras Silvia y Patricia, a quienes saludo y les cuento que es un honor compartir con ustedes esta mesa. La mesa que hoy nos toca, o el panel que hoy nos toca comentar es sobre bienestar y equidad. Y creo que en las mesas anteriores que hemos estado escuchando y que hemos participado, ya se ha estado planteando algunas situaciones sobre la cuestión del bienestar y de la equidad en la educación. A mí lo que me gustaría compartirles es la experiencia de trabajo que hemos desarrollado en el acompañamiento con los alumnos de Servicio Social de la Universidad Iberoamericana de Puebla, que salen a la ciudad de Oaxaca y se insertan en diversos procesos comunitarios de trabajo. Es importante observar que estos alumnas y alumnos, insertos en su dinámica cotidiana de estudiantes, van adquiriendo conocimientos que los van fortaleciendo en sus propias dinámicas e intereses, que les permitirá en algún momento más adelante poder participar de la construcción de esta sociedad y de este desarrollo. Sin embargo, muchas veces cuando están en las aulas de trabajo no terminamos de aterrizar las ideas concretas que nos llevan al territorio y a la realidad. Por eso creo que es importante reconocer que estos espacios de trabajo del servicio social no solamente brindan el poder salir a campo, sino es el espacio exactamente donde se vinculan los conocimientos adquiridos en la academia, se vinculan con la realidad social. Y muchas veces es ahí donde el aprendizaje se vuelve nutritivo, porque las alumnas, los alumnos salen del espacio de confort que les había construido la universidad durante la estancia que ellos han realizado. Y salir de este espacio de confort implica mantener un reto constante para adaptarse y generar una conciencia clara sobre su realidad. A las estudiantes y a los estudiantes se les genera y se les invita a reflexionar en este espacio, a probarse a sí mismos, a llegar a sus límites, todo con un sentido y apego al sentido de la comunidad. Si bien nosotros que vivimos en una ciudad ya con reglas establecidas y formatos de participación muy individual, nos enfrentamos cuando venimos al estado de Oaxaca a trabajar con comunidades indígenas que tienen en su historia de trabajo una organización comunitaria y una organización comunal que les ha permitido existir y resistir en este proceso
amplio de capitalismo y neoliberalismo que llevamos desarrollado. Por eso cuando las chicas parten a este espacio, se enfrentan a una crisis seria, que es el individuo frente a la comunidad. En un espacio que se ha individualizado tanto, pensar en colectivo parece imposible. Pensar que los argumentos o los elementos de conocimiento que tenemos, ponerlos al servicio del trabajo social, parece que es una tarea imposible en este país. Sin embargo, los estudiantes que se acercan a estos procesos se dan cuenta de la capacidad y de la potencia que tiene el trabajo del servicio o la actitud de servir para los demás. Del servir para colectivizar, del servir para hacer fuerza en lo colectivo. Y en ese escenario, las alumnas, los alumnos se conectan consigo mismos, se conectan con la parte más sensible y empiezan a descubrir dentro de su parte más sensible las formas que los irán llevando a adentrarse en sí mismos. Parte del proceso de trabajo que hacemos en este seminario de servicio social nos obliga como acompañantes, como profesores, a abrir con ellos las puertas de lo sensible, reconocer otras cosas que no nos habíamos dado cuenta. Porque o la vida en la ciudad o la vida en el espacio personal se convierte en una barrera imposible de traspasar para acceder a otro tipo de conocimiento o acceder al conocimiento sensible, al conocimiento que está ahí y que muchas veces no reconocemos porque no nombramos. Algo que proponemos con los alumnos es nombrar las emociones, nombrar las sensaciones y reconocerlas dentro de este proceso de trabajo social que estamos haciendo. Reconocer que en lo colectivo y en lo comunitario existen otros elementos para reflexionar. No podemos desarrollar o atender situaciones complejas sociales con las mismas dinámicas que se atienden en otras circunstancias. Tenemos que adaptar los conocimientos, adaptar las soluciones para que tengan una pertinencia cultural y sean soluciones adecuadas a los contextos que estamos viviendo. Parte de este escenario, de esta realidad, es lo que nos lleva a generar esta responsabilidad con las alumnas y los alumnos. Y reconocer que somos libres, claro. Libres en tanto que nos comprometemos con lo colectivo y nos comprometemos con el respeto de la vida. Y es ahí una parte muy fuerte, muy sensible que vamos construyendo. ¿Me acompañan, por favor, con la siguiente diapositiva? Pensar el presente no está fácil. Muchas veces nos vamos más fácil hacia el pasado, tratar de generar esta historia, de leerla, de evaluar lo que en el pasado se construyó, o nos vamos hacia el futuro, elaborando ideas, proyectando, deseando. Sin embargo, lo complicado en este proceso es habitar y vivir en el presente. Este aprendizaje o esta forma de evitar el presente nos envía directamente. Creo que tenemos un problema de diapositivas, pero no se preocupe. Les voy a ir platicando por aquí. Un segundito, ya se están viendo, Naú. Okay. Estamos en tu diapositiva del aula al territorio. Una disculpa. No hay cuidado. Sí, en esta diapositiva concentramos más elementos sobre lo que los alumnos van encontrando en este espacio, en este enlace, en este puente que se hace entre la escuela y el trabajo del campo, la escuela y el territorio. Les recuerdo que las alumnas, los alumnos que vienen en este proceso, se insertan 4 meses de trabajo colectivo, donde ellos cambian de residencia y se definen ir a vivir a una comunidad con ciertas características y con proyectos que le cumplen o que le satisfacen sus intereses. Esta es una experiencia inmersiva que nos obliga o nos plantea un aprendizaje desde el lugar, un aprendizaje desde el territorio.
a caminar todos los días el territorio, a reconocer el territorio que estamos viviendo. Para muchas compañeras, muchos compañeros, alumnos y alumnas que se acercan a estas comunidades, el primer tema de trabajo es el territorio, reconocer dónde estamos paradas, reconocer qué tenemos a nuestro alrededor. A partir de reconocer, de observar, de sentir el territorio, podríamos reconocer el cuerpo de esta comunidad. Y entonces podríamos también entrar y reconocer las formas que tiene esta comunidad al interior. Cómo vive, cómo camina, sus tiempos, sus ritmos, sus fiestas, su espiritualidad. Pensar en el presente es obligarnos a este aprendizaje situado en el contexto local, en el contexto donde surgen las necesidades. No proyectamos ni pensamos desde afuera, sino colectivizamos nuestras dudas y en conjunto, entre los habitantes de las comunidades y los estudiantes de esta universidad, reflexionan y construyen alternativas para este proceso. Pensar en presente es complicado, y más en un escenario como en esta cuarentena, que nos aventó prácticamente a una práctica digital en la que no estábamos preparadas ni preparados, pero tenemos toda la posibilidad para reinventar de este proceso. Aprender en cuarentena es también aprender del trabajo colectivo. Si bien las comunidades indígenas que conocemos tienen un territorio físico, un territorio histórico que han pisado, nosotros que pertenecemos a una escena que no tenemos un territorio tan físico logrado, sino tenemos un territorio más liminal, le llama, en este caso, que es un límite entre lo que es físico y lo que no está. Y en este territorio liminal es donde estamos nosotros porque nos podemos reinventar, podemos reconocer nuestras formas de comunidad, nuestras comunidades que creamos por afinidades, por intereses, por gustos, y que se pueden reconstruir o se pueden desvanecer y volverse a construir. Este escenario es también un escenario donde aprendemos nosotros desde este espacio digital, desde este espacio de cuarentena, aprendemos también que las comunidades podemos existir de diferentes formas y que podemos vivir de diferentes formas. Esta cuarentena, o este proceso de epidemia que nos ha pasado, nos obliga también a desromantizar el bienestar. A desromantizar ese espacio de confort que nos ha creado esta idea de bienestar. Tenemos y vamos construyendo esta forma del presente, del trabajo y de pensar en el presente, también al partir del intercambio interdisciplinario de ideas, de acciones, de sentires, de sensibilidades que van alimentándonos entre unas y otras ideas, otras formas de estar presente. En la siguiente diapositiva les cuento un poco de cuando los chicos y los chicos llegan a las comunidades y se dan cuenta que los ritmos de las vidas comunitarias tienen otro tiempo y otra forma. Quizá el tiempo camina más despacio, o hay esta percepción de que el tiempo se alenta y se construye otro proceso. Un tiempo que está y que vive en las comunidades. Un tiempo que también avanza al ritmo de la necesidad social, no al ritmo de lo que implica la tecnología o al ritmo de la necesidad económica. Hay otro ritmo que se aprende y se discute y se reconoce. Un ritmo que abraza también. Un ritmo que genera esa paz interna que reconocen las alumnas y los alumnos en esta vida comunitaria. Y para muchas alumnas y alumnos es la primera vez que se insertan en un proceso de vida comunitaria. La apertura de la conciencia para los alumnos es enorme, porque les permite entonces practicar otros escenarios,
a observarse a sí mismos desde otro espacio de contemplación. Se observan a sí mismos junto con sus otros compañeras, compañeros de carrera, junto con sus otros contemporáneos, jóvenes, que viven en las comunidades, y empiezan a crear lazos de amistad y de relación fuerte. Empiezan a entrar en una parte colectiva. Y no es fácil, muchas veces las chicas, los chicos tienen crisis internas. Porque desaprender lo que esta estructura de individualización nos ha hecho durante décadas de formación, no es fácil desaprenderlo. Y nos obliga a tener una crisis, a cuestionarnos a nosotros mismos los valores de lo que hemos ido aprendiendo. Parece muchas veces que el mundo nos da fórmulas ya hechas y construidas, y muchas veces andamos sobre esas fórmulas porque nos parece o lo sentimos más fácil, o no tenemos otros elementos para verlo y para sentirlo. Sin embargo, en este proceso de darse cuenta, de ir abriendo caminos, de darse cuenta de los ritmos, de los tiempos, del abrazo colectivo, se van dando cuenta de esa estima colectiva que brinda la comunidad, de ese abrazo colectivo profundo que reconoce los esfuerzos compartidos por buscar mejores condiciones de vida, por buscar un bienestar. Pero este bienestar en comunidades no se construye solamente a partir del estar. Se construye también a través del ser, de la profundidad del ser, de lo que en el espíritu comunal se encuentra también. En este camino, las chicas, los estudiantes, profesores y las mismas comunidades se van dando cuenta y van abriendo el abrazo colectivo. Tanto las alumnas se van dando cuenta de su participación comunitaria y se van dando cuenta de los elementos que tienen en su vida, que han hecho comunidad desde mucho tiempo, que han generado comunidad, pero no les han dado esos nombres. Les vamos dando otros nombres en el mundo. Y eso también nos va creando ciertas formas de confusión y ciertas formas de detenernos a no alentarnos a probar lo colectivo, ¿no? Parece como si a veces tuviéramos miedo a este escenario de lo común, de lo colectivo, de lo compartido. Nos vamos dando cuenta, sobre todo en estos escenarios, que la naturaleza convive en un espacio compartido, un espacio de cooperación, un espacio colectivo. Y es ahí donde empezamos a platicar sobre principios de comunalidad. Si bien los trabajos y los esfuerzos que se van dando en el trabajo y en el servicio social, reconocemos el territorio, no solo como ese espacio físico, sino como espacio donde surgen y se dan todas estas relaciones de vida, que permiten una comunicación, que permiten un cuidado de la alimentación, que permiten estos tequios o trabajos compartidos que no son remunerados y que benefician al interior de la comunidad, que tiene que ver también con estas formas de decisiones colectivas que se toman en asamblea, donde se abre la voz, donde se hace una participación. Reconectamos con estos elementos que vamos observando en nuestra realidad cotidiana, para llegar y reconocer que esta convivencia, dentro de estas formas festivas de vida, reconocen una parte sagrada, muy sagrada de lo que es el ser humano, el ser como un organismo vivo que convive con otros organismos dentro de un espacio sagrado, ecosistémico. Este espacio de reconectar con la comunidad es una invitación con las y los alumnos a reconocer que estos elementos, estos 4 elementos, del territorio, del trabajo compartido, de la toma de decisiones y de lo sagrado, no pertenece solamente al ámbito de las comunidades rurales, sino que son elementos que pueden ser recreables en todos nuestros escenarios de comunidad. Que este escenario
nos puede llevar a explorar profundamente nuestros escenarios de comunidad constante, en todos los escenarios que vamos pisando y que vamos recreando. Este reconocimiento nos lleva a pensar en un reconocimiento respetuoso. Nos lleva a reconocer en lo colectivo la fuerza de transformación que existe. Y que es necesario reconocer y escucharnos como pueblos, como habitantes de este mundo, reconocer la profundidad de la vida y el significado mismo de la vida. Porque esa sería la única forma para poder recrear nuestro mundo. Nosotros desde Oaxaca pensamos que una de las formas del bienestar que queremos construir es a partir de la comunalidad, a partir del buen vivir de los pueblos. No el vivir bien, sino el buen vivir. Este elemento que se construye como un ecosistema donde participamos todas y todos, y todos los días creamos y desarrollamos la parte sagrada de nuestras comunidades. Este escenario es el que nosotros queremos compartirles y abrirles a las alumnas y los alumnos en el sentido de una vida comunitaria. Y reconocer, con una frase de Agustín Loyola, que en todo este proceso, en todo el trabajo que hacemos, existe esta frase de en todo amar y todo servir. Muchas gracias, Leo, por acompañarme en esta charla. Muchas gracias, Naú, por compartir con nosotros tu testimonio y el trabajo realizado, ¿no?, para confrontar a los estudiantes con la realidad social, pero también acompañarlos en esta reflexión, en esta toma de decisiones, en este camino de la comunalidad, ¿no?, de entender pues lo que es este buen vivir. Gracias, Naú. Y bueno, pues ahora nuestra siguiente panelista es la doctora Patricia Claudia Brogna. Patricia es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y maestra en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Integración de Personas con Discapacidad por la Universidad de Salamanca, España. Es profesora asociada C de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Coordinadora del proyecto de investigación sobre educación superior y discapacidad Colombia, México y España. Es coordinadora del Seminario Permanente sobre Discapacidad y Derechos Humanos del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM desde 2013 y ha sido profesora invitada en universidades de distintos países, autora, compiladora y coordinadora de diferentes publicaciones. Bienvenida, Patricia, es un placer tenerte en este panel. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos muy bien. Adelante. Bien. Yo no veo mi imagen, así que ustedes me dirán si ya estoy saliendo o todavía no. Sí, te vemos a ti, no vemos tu presentación. Bueno, no, todavía no la estoy pasando, Okay. Pero como yo no me veo, quería reconfirmarlo. Bien, muchísimas gracias por la invitación y felicitar a todo el equipo de la universidad por este congreso de servicio social y voluntariado y por la invitación a participar en este panel. Es un gusto estar con Naú y con Silvia compartiendo. Si me permiten, voy a poner en mudo mi celular para que no interfiera. Bien, como mencionaban en la presentación,
Mi área de trabajo, de interés, de investigación en lo personal y en lo profesional ha sido desde hace mucho tiempo la relación entre la sociedad y las personas con discapacidad. Y si bien inicio desde un abordaje más bien clínico, luego educativo, después enfocado en el tema de inclusión laboral, en el trabajo con adultos, en la transición a la vida adulta, sí me ha interesado cada vez más cómo es la relación entre la universidad y la discapacidad. Muy brevemente, haré una referencia porque no es el tema de la presentación, pero sí hacer una referencia y contextualizar de la misma manera en que me pareció muy interesante cómo Naú presentaba este desaprender y este cambio de chip para personas que desde un ámbito urbano, individualista, educado en esta lógica más capitalista y neoliberal, asumen pautas de culturas prehispánicas, como es el tema del buen vivir, por ejemplo, que está incluso en normativas en países como Colombia, como Bolivia, o sea, son cosmovisiones que muy afortunadamente han permanecido, han resistido y ahora reexisten y son reaprendidos por jóvenes que vienen con otro chip, ¿no? En ese mismo sentido de desaprender, la cuestión, en el tema de la discapacidad, el problema de la discapacidad no es la deficiencia o la dificultad que pueda tener una persona para realizar una cierta actividad o una cierta función. Esa visión de la discapacidad está centrada en una visión médica, deficitaria, clínica, donde el problema se ve en la persona más que nada como una cuestión reparativa o reparadora y enfocada a intervención del sistema de salud, y cuando la persona esté curada se puede incluir en la sociedad. Bueno, hemos visto que no funciona así porque en realidad eso no es lo que sucede en la relación entre capacidad y sociedad. Se dan muchas otras dinámicas de invalidación social, procesos de discapacitación, procesos de exclusión, de discriminación, de etiquetamiento, que a lo largo de la vida de las personas y de las familias van generando que muchas personas naturalicen que las personas con discapacidad o que uno como persona con discapacidad no puede aspirar a estar en los mismos espacios que el resto de la sociedad. Y entonces se aprende que es mejor ir a una escuela especial, donde finalmente es muy difícil saltar al sistema regular educativo, en contextos como los de América Latina, donde el esquema de la educación especial segregada sigue permaneciendo lamentablemente. Y no hablamos de una inclusión a la fuerza y práctica técnica, sino hablamos justamente de abrir en nuestra cabeza la idea de que el ámbito educativo puede ser una de las instancias o los dispositivos que generen un espacio de encuentro entre toda la sociedad, o que legitime y naturalice que sí hay personas que no pueden estar junto con los otros, aprender junto con los otros, porque molestan esta trayectoria igual de aprendizaje, ¿no? Entonces, puesto en este contexto, diremos que las personas con discapacidad encuentran muchísimas barreras a lo largo de su trayectoria educativa, de la infancia hasta la adultez. Seguimos todavía legitimando o naturalizando esta frase de que los maestros no están preparados, cuando en realidad hay
documentación no vinculante, pero que sí ha embebido los programas de los diferentes países respecto a cómo deben ser las políticas públicas en discapacidad, y a partir del 2006 ya hay una convención que justamente México impulsó, y en esta convención se deja en claro que el sistema educativo tiene que ser inclusivo para las personas con discapacidad, y en México en particular ha habido una reforma tanto constitucional como legislativa, aunque todavía debemos decir que no se ha aterrizado y que el contexto de pandemia no ha facilitado que se dieran los cambios necesarios en los diferentes programas y otras cuestiones. Pero diciendo o retomando esto de que la trayectoria por el sistema educativo de las personas con discapacidad encuentra muchas barreras, muchos estereotipos y estos discursos de que el sistema no está preparado, de que si se van a incluir es muy caro, de que hay que hacer demasiadas modificaciones, que desde las instancias de educación superior, como es mi caso en este momento, estemos insistiendo en que nos faltan estudiantes. Hay estudiantes que deberían estar aquí y no están. Hay un alto porcentaje de personas y jóvenes con discapacidad que no están representados en la proporción de estudiantes con discapacidad en cada una de nuestras universidades. Incluso hay investigaciones de la NUIES que lo demuestran muy claramente. ¿Dónde están esos estudiantes? O sea, si a la fuerza el sistema educativo regular ha ido aceptando e incluyendo a estudiantes con discapacidad, el sistema de educación superior, las instituciones de educación superior, es un aspecto que apenas empiezan a vislumbrar. Por ejemplo, tener un censo de cuántos estudiantes, por no hablar también de profesores y personal administrativo, al menos de cuántos estudiantes con discapacidad tienen y que requerirían para poder avanzar en su educación. Yo quisiera saber cómo, ya les quiero compartir la presentación. Pero bueno. Está cargando. Sí, pero a mí me muestra... Bueno. En general, en los diferentes programas de voluntariado nosotros hicimos una investigación en el año 2013 en la UNAM, estamos haciendo otra investigación ahora en la UNAM, la Universidad Pablo de Olavide en España y 2 universidades de Colombia, para ver justamente cuáles son las acciones en docencia, extensión, investigación y gestión de necesidades de estudiantes que tienen esas instancias, ¿verdad? Y en esta investigación pudimos identificar, España tiene un gran avance, es mi intuición, saldrá ahora a partir de esta nueva investigación, tiene un gran avance respecto a los países de América Latina, y es mi intuición que este avance está también impulsado fuertemente porque tienen que cumplir con una normativa europea que sí hace un seguimiento muy fuerte. Por ejemplo, si las universidades tienen programas específicos para estudiantes con discapacidad, incluso para permitir que estén dentro de estos programas de intercambios europeos de estudiantes, o de requerir fondos para diferentes programas. En un estudio que hice en fines del año 19 en 2 universidades de Cataluña y una de Sevilla, justamente, y de revisión documental y de los programas que las universidades tienen cargados en las páginas de internet,
específicamente como acciones para estudiantes con discapacidad, ejercidas muchas por estudiantes voluntarios. Había acciones como toma de apuntes en clases, por ejemplo, para personas que tuvieran parálisis cerebral y no pudieran motrizmente tomar apuntes. Un estudiante voluntario hace esta acción en clase. Acciones de recepción y guías de primer acercamiento a la universidad. O sea, ingresa un estudiante con discapacidad y otro estudiante lo recibe, lo acompaña, le muestra dónde están las distintas lugares o instancias de la universidad, le salda las dudas. También como apoyo entre pares para ciertas acciones o actividades, lectura en voz alta, si el estudiante con discapacidad lo requiere, por ejemplo, personas ciegas, clases de apoyo inclusivas, no clases de apoyo específicas para personas con discapacidad, sino crear espacios de apoyo para aquellos alumnos que están teniendo dificultades con ciertos contenidos, considerando que pueden también incluirse estudiantes con discapacidad visual o con discapacidad auditiva. Y algo que me parece muy importante señalar es que siempre pensamos, si es que todavía nos queda el chip de la mirada asistencialista hacia la discapacidad, que es el con discapacidad el sujeto de las acciones de voluntariado, ¿sí? Un poco esto de la asistencia o la ayuda. Y en realidad eso también es algo que tenemos que romper, aunque si bien, como digo, el voluntariado puede ser un ámbito de recurso muy importante en las universidades para el apoyo en la trayectoria educativa de las personas con discapacidad, también considerar el voluntariado de las personas con discapacidad. ¿Sí? Por ejemplo, en la formación a docentes y a personal administrativo, si se hacen cursos de formación como voluntariado, los estudiantes con discapacidad pueden oficiar de docentes en esos cursos y dar pláticas sobre los temas que ellos consideren importante que los docentes y el personal administrativo conozcan de la discapacidad en general o de su discapacidad en particular. Bueno, y en la última diapositiva que les compartía, pero que creo que no se ve, les puedo enviar el enlace justamente en el artículo publicado a partir de estas investigaciones en la Universidad Abierta de Cataluña, en la Universidad de Girona y en la Universidad Pablo de Olavide. Hay un listado, de alguna manera, un recetario de aquellas acciones que los programas de atención a la discapacidad tienen en las diferentes universidades. Y esto es muy importante porque sí tiene que haber una política institucional, un programa institucional pensado en función del diagnóstico realizado a la propia institución, a la cantidad de estudiantes, a las carreras donde los estudiantes con discapacidad están, y a los apoyos que puedan hola. Sí, te escuchamos, Patricia. Les pedimos a los asistentes, por favor, mantener su micrófono cerrado. Gracias. Bueno, entonces, que en estas acciones que se puedan hacer, no pueden ser acciones sueltas de buena voluntad. Sí debe haber un programa, sí debe haber habido un diagnóstico, sí debe haber objetivos y metas específicas, ¿sí? Justamente para desarmar esta cuestión de caridad hacia la población con discapacidad, sino como responsabilidad misma de la institución de educación superior. Y decía que en las acciones identificadas en los programas de estas 3 universidades de España, hay acciones que se llevan a cabo de adaptaciones curriculares, de enseñanza de
atención especial a la discapacidad, ¿no? Porque sí es en un punto importante identificar el tipo de discapacidad que tienen, por ejemplo, los estudiantes, pero no solo para contar patologías, diríamos, sino para poder identificar esta población, qué tipo de necesidades específicas tienen y con qué barreras se van a encontrar en la universidad y en todo el proceso educativo y qué apoyos van a necesitar. Si se llevan adelante jornadas o cursos orientados a la discapacidad, si hay un plan de formación en materia de discapacidad para el profesorado, si hay una cuota de reserva de plazas, si hay, bueno, en el caso de España, exención en el pago de las tasas para los estudiantes con discapacidad, procedimientos de acogida, como mencionaba antes, en España los llaman así, pero esta recepción a estudiantes de nuevo ingreso, ayudas o créditos, si las páginas web son accesibles para personas con discapacidad visual, si, por ejemplo, los profesores usan material audiovisual, si está subtitulado, cuál es la accesibilidad en espacios físicos, y ahora tenemos que considerar muy especialmente los espacios virtuales, qué materiales educativos accesibles cuenta o la facultad o la universidad, si existe un servicio de intérprete de lengua de señas. Mencionan específicamente el programa de voluntariado, pero a mí me gustaría invitarlos a que piensen que en realidad el voluntariado está cruzando todas estas acciones que estoy mencionando. O sea, si hay un programa de atención a la discapacidad que considere y lleve adelante estas acciones, puede trabajar muy articuladamente con los programas de voluntariado y servicio social. Si hay asesoramiento específico a personas con discapacidad psicosocial, programas de atención a estudiantes con altas capacidades, aprendizaje de idiomas para estudiantes con discapacidad auditiva, acciones de orientación e intermediación laboral, por ejemplo, si hay si están identificados los egresados con discapacidad, porque luego lo que sucede es que muchas instancias que trabajan específicamente con la inclusión de personas con discapacidad en empresas van a las universidades y dicen, quiero saber cuántos ingenieros egresados con discapacidad tienen porque tengo 5 vacantes. Y las universidades no identifican a los egresados con discapacidad, y eso en algún momento se cuestionó cuando trabajé para la OEA en un proyecto de inclusión laboral en 4 países de América Latina. Se cuestionó en el sentido de que podía ser discriminatorio, y nosotros hicimos, junto con CONAPRED y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una frase que se pegaba en la convocatoria, en la parte de abajo de la convocatoria, justamente diciendo que era discriminación positiva, que no era una acción de identificar a aquellos estudiantes o egresados con discapacidad para quitarles la posibilidad de ser elegidos para un trabajo, sino que aquellas instancias que específicamente hacían inclusión laboral de personas con discapacidad pudieran ir a estas bolsas de empleo y saber que, con qué candidatos pudiera contar para los distintos, ¿no? Bueno, todos sabemos que en el tema de la discriminación se invierte la carga de la prueba y yo tengo que demostrar que no discriminé. Entonces, si como universidad todos aquellos estudiantes que están en mi bolsa de empleo identificados como estudiantes con discapacidad en los últimos 5 años no incluí a ninguno, y sí pude incluir al 80% de los egresados sin discapacidad, algo está fallando. Y podría pensar que la identificación apunta a no mandar esos perfiles a las empresas, pero es justamente lo contrario. Si tengo un trabajo o un área que hace el trabajo de orientación e intermediación laboral en la universidad, si tengo
bolsa de empleo en la universidad, el identificar a la población con discapacidad en el mismo sentido que el acompañar la trayectoria educativa va en la lógica de acompañar la transición al mundo laboral o al mercado laboral, a poder contactar con alguna organización, digo, la universidad no tiene que hacerlo todo, contactar con alguna universidad que haga el acompañamiento, que evalúe el puesto de trabajo, que identifique las necesidades específicas de esta persona para incluirse en tal puesto. Eso se puede trabajar con alguna organización de sociedad civil o también, según los perfiles de formación de las universidades, con un área de voluntariado específicamente formado para tal efecto. Y también mencionan acciones en estas universidades de fomento para el emprendimiento o el autoempleo. Bueno, traté de resumir, sin pasarme de tiempo, cuáles eran las acciones que hacen los programas de atención a la discapacidad, específicamente en estas universidades. Diremos que en América Latina el recorrido y la trayectoria a la formación de estos programas de atención es muy diverso, y justamente como en general no hay políticas nacionales, tampoco hay políticas institucionales, ¿no? De alguna manera, como la norma de cómo debería ser, muchas veces permea desde las instancias superiores a partir de leyes, programas o políticas que al menos en México en este momento todavía no tenemos. Entonces hay como diferentes opciones u ofertas, incluso algunas universidades privadas tienen instancias de inclusión para estudiantes con discapacidad, pero es una instancia la oferta es un espacio de inclusión para estudiantes con discapacidad intelectual que en realidad no cursan como estudiantes de la universidad. Es más bien justamente un espacio de extensión que abre la universidad, pero sí es importante señalar la distinción entre un programa que acompañe el ingreso, la permanencia, la promoción, el avance y el egreso de estudiantes con discapacidad de manera exitosa, y articular quizás también con otros programas de la universidad o con otras organizaciones o acciones externas a la universidad, pero sí que el programa de voluntariado empiece a pensar el apoyo a los programas de atención a los estudiantes con discapacidad como un ámbito de intervención posible y muy promisorio. Gracias. No, al contrario, Patricia, muchas gracias a ti por compartirnos tu investigación, ¿no? En el caso de España, esta relación de discapacidad-sociedad y, bueno, sobre todo, cómo el papel en los ámbitos educativos es significativo para la inclusión social, ¿no? Y, bueno, en este congreso, pues, de gran importancia, sobre todo, el sumar el voluntariado y los espacios de servicio social, pero cómo desde nuestras respectivas universidades, pues sobre todo aperturamos más espacios, no solo para la inclusión educativa, sino también para que estos estudiantes puedan acceder a una inclusión laboral. Muchas, muchas gracias de verdad por lo que compartes. Y bueno, pues ahora como tercera panelista nos acompaña la doctora Silvia Arias Careaga. Les comparto un poco de su semblanza. Silvia es directora de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid desde el 2002. Desde el año 2013 es además adjunta al defensor del universitario en la Universidad Autónoma de Madrid. Es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Biológicas y tiene el título de experta universitaria en planificación y gestión de proyectos de cooperación al desarrollo en los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura por la UNED. Es experta en gestión de proyectos con enfoque de género del Instituto de la Mujer y ha realizado el máster en Administración y Dirección de Fundaciones y otras entidades no lucrativas por la Universidad Autónoma de Madrid.
Es autora de varias publicaciones e investigaciones sobre el papel de la universidad como entidad con responsabilidad social. Ha sido además miembro de los últimos 5 comités científicos de los Congresos de Universidad de Cooperación al Desarrollo organizados por las universidades públicas españolas de Madrid, de Barcelona, de Cádiz y de Valencia. Ha participado también como experta en la elaboración del documento sobre los retos del voluntariado en el siglo XXI de la Plataforma del Voluntariado de España y como miembro del panel de expertos para la investigación de Fundación Telefónica, Retrato del voluntariado en España, tendencias, experiencias y cifras de un fenómeno creciente en 2019. Silvia, será un gusto compartir contigo. Buenas tardes para ti en Madrid. Te escuchamos. Buenas tardes, un verdadero placer estar aquí. Quiero comprobar que se me puede ver y que se me puede escuchar. Te vemos y te escuchamos. Un gusto. Perfecto, perfecto. Pues un placer, gracias por la paciencia. Tuve varios problemas técnicos, pero es un verdadero placer estar aquí. Así que muy buenos días a todos y a todas. Buenas tardes aquí desde España y bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación para estar hoy aquí y compartir la experiencia que desde España tenemos en este campo del bienestar social, del compromiso social, del voluntariado, de la solidaridad en general. Agradezco muchísimo la invitación. Un lujo además compartir la mesa con Aú y con Patricia y con Verónica y agradezco muchísimo haberles escuchado porque me han interesado muchísimo las dos ponencias y las cosas que han comentado y comparto muchas cosas con ellos y quizá luego lo podemos hablar. Bueno, quiero también lanzar un abrazo fraterno a México en estos momentos de pandemia, en estos momentos tan duros que nos ha hecho replantearnos muchas cosas, nuestra forma de vivir, nuestra forma de entender el mundo, nuestra forma de movernos, de consumir, etcétera, etcétera. Ahora en Madrid la han vuelto a cerrar. Madrid estamos de nuevo en estado de alarma por la cantidad de casos y bueno, quiero lanzarles pues un abrazo fraterno. Sé que en México también las cosas están, sobre todo en algunas ciudades y en algunos lugares, bastante también ahora mismo preocupantes. Pues lanzar ese, como digo, abrazo a todos vosotros y a todos ustedes. Bueno, quería comenzar explicando que voy a intentar, en los minutos que tengo por delante, hablar de dos cuestiones. Por un lado, y al principio, quiero comentar por qué las universidades españolas hacemos esto, qué promovemos voluntariado, por qué nos ocupamos de la discapacidad. Patricia, comparto contigo muchas de las cosas que has dicho. ¿Por qué consideramos que es importante que la universidad se implique socialmente o sea responsable socialmente? Eso por un lado, quería traer esa experiencia aquí porque no era algo tradicional que las universidades españolas hicieran esto. No es así con las universidades de América Latina, de las que hemos aprendido muchísimo en ese campo. Y en segunda parte quería ponerles un ejemplo. Espero que les interese. Intenté buscar un ejemplo de alguna actividad que hacíamos en nuestra oficina y que pueda interesar a académicos, a estudiantes, profesores, profesoras, porque aglutina varios aspectos de las cuestiones que se están tratando en este congreso. Bueno, pues como digo, voy a empezar, voy a compartir la pantalla. Espero que se pueda ver. ¿Me confirman que se ve? ¿Pueden ustedes ver? No, no se ve. Estamos no bien. Se ve. Si quieres, la compartimos bueno, pues, desde acá. La compartimos mejor, desde acá. sí, casi mejor, mejor. Yo creo que tengo un problema de conexión y por eso no. Perfecto. Pues ahora cuando esté, yo ahora no la puedo ver, pero cuando la vea... Ya está. Vale, bueno, va a ser curioso porque yo no la puedo ver, pero bueno, no importa, sí, iré comentando algunas cuestiones y iré pidiendo que se pasen las diapositivas. No lo eso, ya digo, es un problema de la conexión que tengo yo aquí. Bueno, Está compartiendo Julio, ¿no?
¿Perdón? Adelante, una disculpa. Adelante, Silvia, sí vemos tu presentación, si gustas. Perfecto, perfecto. Vale, yo no la puedo ver, pero perfecto. Estamos en la primera, creo que pone el nombre del panel. La siguiente es la que quería comentar ahora, la siguiente diapositiva. Es lo que he dicho y va a empezar comentando por qué las universidades hacemos todo esto, desde cuándo, por qué y cómo. Ya he dicho que no era habitual que las universidades españolas lo hicieran. Las universidades españolas tenían un mandato que era, bueno, y hacen todas las universidades en realidad, que era pues formar, enseñar e investigar. Esas son sus funciones principales y era raro que las universidades españolas hicieran algo distinto de eso. ¿Qué pasó en España? Si podemos poner la siguiente diapositiva. Lo que ocurrió en España fue que en los años 93, 94 hubo una gran movilización social que fue conocida en España como el 07. Esto es una imagen de una calle de Madrid, la principal arteria de Madrid, llena de carpas, de gente durmiendo en la calle, porque durante varios meses se estuvo movilizando toda la ciudadanía española, solicitando al gobierno español que dedicara mucho más fondos económicos a colaborar en ayuda oficial al desarrollo, es decir, que pudiera colaborar en proyectos en países empobrecidos. Bueno, estas manifestaciones, y lo subrayo porque creo que es importante, a veces tenemos cierto grado de pesimismo cuando pensamos que no, las movilizaciones sociales no tienen sentido y ¿para qué movilizarnos tanto si nunca se consigue nada? Creo que a lo largo de la historia podemos en realidad ser optimistas. Gracias a las movilizaciones sociales se han conseguido muchas cosas. Se consiguió el voto de las mujeres, por ejemplo. Se han conseguido muchísimas cosas y yo creo que no todas tienen un final feliz, pero muchas de ellas consiguen cambiar la sociedad. Bueno, en las siguientes diapositivas muestro un ejemplo de toda esta campaña, que se conoció como la campaña del 07. Y en la siguiente diapositiva vemos las reivindicaciones que se pidieron y sobre todo las cosas que se consiguieron. España hasta esos años no tenía una ley de voluntariado, se consiguió porque se solicitó durante aquella movilización y se hizo 2 años después la primera ley de voluntariado en España. Hoy en día, recientemente, bueno, en el 2015 se ha cambiado, se ha actualizado esa ley de voluntariado y ahora mismo tenemos una nueva en el año 2015. Se hizo, después de esa movilización social, la primera ley de cooperación internacional en España, en el 98, y luego efectivamente se aumentó la ayuda oficial al desarrollo que se dedicó a los países empobrecidos. Bueno, en esos momentos de las movilizaciones hablábamos de un 0,28% del Producto Interior Bruto que se dedicaba a la ayuda oficial al desarrollo. En los años que más se alcanzó, nunca se llegó a alcanzar el 0,7%, jamás. Lo que máximo se alcanzó el 0,5% entre el año 2008 y 2001. Y en la actualidad, y debido a la recesión económica y ahora también a la pandemia, ha bajado a unos límites incluso inferiores de lo que de lo que provocó la movilización en los años 93-94. Bueno, cuento todo esto porque, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, cambios en la universidad, cuento todo esto porque esa movilización inundó las aulas también de preguntas y de respuestas que se buscaban. Estudiantes que dormían en la calle, profesores que habían ido a dar sus clases esos días o esos meses en la calle, apoyando toda la movilización social, efectivamente cuando luego volvían a las aulas por la mañana, los estudiantes preguntaban y los profesores intentaban responder. Hubo en esos momentos varios rectores de las universidades españolas que se dieron cuenta que era importantísimo que las universidades se implicaran en esos cambios sociales, que las universidades dejaran de ser unas estructuras rígidas que no miraban o que no respondían a las demandas de la sociedad. Lo resumo rápidamente porque no quiero alargarme excesivamente en esto, pero hay algo que siempre utilizo y es la diferencia para intentar explicar por qué las universidades hicieron esto y la reflexión que llevó es intentar explicar la diferencia entre el verbo educar y el verbo enseñar. Cuando se enseña, efectivamente, se transmiten conocimientos, ¿no? Se transmiten
conocimientos para formar a los expertos y a los profesionales del futuro. Pero cuando se educa, además de transmitir conocimientos, se está formando en valores, se está formando ciudadanos, personas, se está formando buenas personas, se le está cargando esa enseñanza de un valor. Esta es la gran diferencia entre educar y enseñar, y no tenemos que olvidar que las universidades no son simplemente instituciones de enseñanza, son instituciones de educación superior, es decir, que llevan implícita toda esa carga moral que implica además formar buenos ciudadanos. Yo creo que las universidades, en el gran cambio que decidieron realizar a partir del año 93-94, fue un cambio basado justamente en la necesidad que vieron los gobiernos de las universidades en su papel responsable que asumieron en intentar dotar a sus estudiantes de herramientas que les permitieran construir en el futuro un mundo mejor. ¿No? Imaginaros el gran cambio que puede suponer que en las aulas los profesores se empeñen en enseñar a sus estudiantes a buscar, a investigar, a encontrar fórmulas para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Imaginar que las universidades se empeñaran en que sus estudiantes trabajaran intensamente durante sus años en la universidad por encontrar fórmulas que consiguieran que los países cumplieran los derechos humanos. Imaginaros que se dedicara todo ese bagaje, todo ese conocimiento y todo ese esfuerzo de profesores, de estudiantes, de investigadores en conseguir acabar con la pobreza o con el hambre. Imagínense la gran revolución social que eso supondría. Es un sueño al que todavía cuesta llegar, hay muchas universidades todavía incapaces de pensar un poco más allá de su territorio más propio, más universitario, pero sin embargo el ser universitario, ese sentido, ese concepto de ser universitario implica todo esto, implica pensar en el otro, implica intentar pensar de una manera sostenible hacia el futuro, implica adoptar, por ejemplo, ahora mismo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lanzado en Naciones Unidas en el 2015, implica muchas cosas. Ser universitario es una forma distinta de entender la vida. Y esa forma y ese empeño que tuvieron los rectores en las universidades españolas hace, bueno, pues más de 20 años, fue justamente eso. Cambiemos las estructuras de nuestra universidad para que el estudiante que salga de nuestra universidad, imaginemos un futuro biólogo, historiador, economista, periodista, imaginaros un abogado que algún día tuviera que tomar una decisión o tuviera que hacer una sentencia. Imaginemos que ese abogado recuerda sus años universitarios, recuerda que hay que abrir un poco la mente, que hay muchas sentencias muchas veces injustas y que en ese momento pudiera pensar que quizás si le diera una vuelta de tuerca, que quizás si lo pensara un poco más, que quizá podría encontrar una solución más justa a algo y pudiera cambiarse leyes que en ese momento a lo mejor no es posible o no se considera que se puedan cambiar. Imaginemos que se acuerda de esos años en los que la universidad le enseñó a pensar, sobre todo a cambiar las cosas y sobre todo a favorecer la solidaridad y evitar el sufrimiento humano, ¿no? Ese es un poco el panorama. He dicho al principio que las universidades españolas aprendimos mucho de las universidades de América Latina. En América Latina, y lo conozco, lo han comentado mis compañeros de la mesa, pero he tenido ocasión de visitar también algunas universidades en América Latina. Efectivamente, ustedes integran en su currícula, en los años que estudian, ese servicio social, esa labor social, ese acercamiento a los problemas sociales de su entorno más cercano o de su entorno más lejano, pero tienen esa casi obligación de poder acercarse y conocer y servir a la comunidad de la cual salimos todos. Eso era algo que yo aprendí, que intentamos poner en marcha en las universidades. La Autónoma nuestra universidad fue de las primeras en España que asumió ese nuevo rol y desde luego reconoció mucho toda la labor previa y aprendió mucho de todo lo que en las universidades latinoamericanas le habían enseñado. Bueno, eso no fue fácil hacer ese cambio, lo cuento rápido, no tenemos mucho más tiempo, pero no fue fácil hacer ese cambio, hubo mucha discusión interna, hubo quien discutía, nos estamos convirtiendo entonces en organizaciones no gubernamentales, en ONGs, eso no es nuestra labor, claro que no es nuestra labor
cubrir otros aspectos que las organizaciones no gubernamentales, ayuda humanitaria, etcétera, no llegan. Por supuesto, había que crear una identidad propia de las universidades en ese cambio que las universidades querían hacer, y todo esto además se hizo en un momento en que la Ley Orgánica de Universidad, el sistema universitario, que detalla cómo debe funcionar una universidad en España, por supuesto no asumía en absoluto esa forma de entender la universidad. Sin embargo, los rectores fueron valientes, aprobaron documentos ellos sobre el que la universidad tenía que tener, uno su papel en la cooperación al desarrollo, otro en la ayuda humanitaria, otro en el voluntariado, y luego finalmente un código ético sobre las universidades. Fueron tan bien aceptados esos documentos que cuando hubo que cambiar la ley que rige el sistema universitario español en el año 2007, desde el preámbulo de esa ley hasta el final no hay lugar donde no se hable de esa importancia que la universidad tiene en educar versus al enseñar. Recogió todo ese trabajo que los rectores habían hecho y ahora mismo es una función más de la universidad procurar que sus estudiantes adquieran, como decía antes, esas herramientas para contribuir a construir un mundo mejor. Bueno, les prometí poner un ejemplo también para intentar aterrizar lo que hacemos. En nuestra oficina y en la oficina en la cual yo trabajo está dividida en varias áreas. Atendemos también a los estudiantes con discapacidad, por eso me interesaba lo que mi compañera de panel, Patricia, comentaba. Nosotros también atendemos a los estudiantes con discapacidad. Atendemos también a estudiantes refugiados desde nuestra oficina. Procuramos y lanzamos, es nuestra oficina quien lanza los programas de voluntariado. Tenemos programas de voluntariado local, programas de voluntariado internacional. Procuramos esos intercambios de estudiantes ya no solo de manera académica, sino intentando no solo que vayan a estudiar a otro país, América Latina o a África o a Europa, sino que lo haga ejerciendo como voluntario, que vaya a aprender o a poner en práctica en un servicio a la comunidad todo lo que conoce. Todos sabemos que cuando inicias una actividad fuera de tu país y la gente que me estáis escuchando, que sois más jóvenes, pero también la gente mayor que ha tenido esa experiencia, es muy raro que uno olvide la experiencia que tuvo. Esas experiencias fuera de tu entorno más cercano o incluso en tu entorno más cercano, pero en circunstancias o conociendo circunstancias distintas o ajenas o que desconocíamos hasta ese momento, nos impacta terriblemente. Es, ya digo, raro que un estudiante que participa en estas no le cambie como persona, y más en esos años universitarios, cuando el estudiante está forjando su personalidad. Por eso nos empeñamos mucho desde nuestra oficina, desde nuestra universidad, en procurar ese tipo de actividades y de programas para todos los estudiantes. Bueno, pues he elegido, ya digo que tenemos voluntariado con personas con discapacidad y también, Patricia, y esto te puede interesar, hemos procurado también y tenemos un programa para que estudiantes con discapacidad, ellos sean también voluntarios, esa bidireccionalidad tan necesaria en estudiantes con discapacidad. Parten de necesidad de ser un derecho propio el que se le atiende y el que sean tratados con exactamente la misma igualdad de oportunidades. Bueno, pues dentro de los programas que hemos tenido con personas con, ya digo, con discapacidad, voluntariado ambiental, voluntariado con personas mayores, con niños, con personas enfermas, etcétera, que sería quizá en un entorno más local. Tenemos además actividades en un entorno más lejano, que es lo que quiero contar hoy. Si pasa, Verónica, por favor, a la siguiente diapositiva, que voy a contar el trabajo que hacemos en un campo de refugiados, es el campo de refugiados saharaui. Si pasas la siguiente diapositiva, voy a explicar dónde está para que se conozca, y a la siguiente, que tienen que estar ustedes viendo un mapa de África, ubican perfectamente España. Al norte de África hay un país en Argelia. A su lado está Marruecos, justo debajo de España, y debajo hay un país en verde, que es el Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental fue por Marruecos y ahora mismo está bajo dominación marroquí. Si podéis pasar a la diapositiva, aquí se ve mucho más cerca el país Argelia, Marruecos al norte, y un poquito aquí a la izquierda abajo se ve Western Sahara, que es el Sáhara Occidental. Bueno, la gente salió huyendo cuando Marruecos invadió este país y llevan viviendo 40 años en estos puntos aquí en Argelia, justo en la frontera. Esos puntos son los campos refugiados.
Los campos de refugiados están divididos en varios campos de refugiados. Hay unos 180.000 personas en los campos de refugiados. Si podéis pasar, Verónica, puedes pasar a la siguiente diapositiva para explicar un poco cuál es la imagen que se tiene de esos campos. Aquí lo podéis ver, pero que lo estéis viendo son esas casas de adobe. También hay jaimas. Podéis pasar a la siguiente diapositiva. Eso es una imagen habitual. La siguiente, por ejemplo, otra imagen habitual de esos campos de refugiados. Hay unas 180.000 personas dentro de los campos de refugiados. La siguiente imagen podéis ver unos niños, justamente en un alto. Es una zona muy dura donde están. Argelia les dejó refugiarse en su país, pero están en una zona muy dura, en lo que se llama la Hamada argelina. Es una zona, lo podéis ver aquí donde están los niños, suelo pedregoso, donde no se puede cultivar absolutamente nada. Viven absolutamente de la ayuda humanitaria, no se puede cultivar, no existen posibilidades de sacar adelante, de ser autónomos. Allí además están en una situación que siempre se piensa que siempre están deseando volver a su tierra, pensando que es temporal su situación, con lo cual siempre con la idea de que en cualquier momento van a todo, volver a cerrar sus tiendas, sus casas e irse de nuevo a su tierra. Pero mientras tanto ya digo que llevan más de 40, casi 45 años aquí. Se han tenido que organizar. En la siguiente diapositiva podéis ver, por ejemplo, una maestra dando clase en un aula. Se han tenido que organizar en los dos sectores importantes, la educación y la salud, relativamente bien. Lo han hecho relativamente bien. Cuando nosotros les conocimos, tuvimos ocasión de conocer al gobierno saharaui por unas jornadas que se hicieron en nuestra universidad. El gobierno saharaui pidió a la Universidad Autónoma apoyo en las áreas que, como digo, mejor sabía hacer la universidad, que era en los temas de formación e investigación. Iniciamos, por lo tanto, y si podéis pasar a la siguiente diapositiva, el proyecto universitario, el proyecto que nuestra universidad está haciendo allí. Si pasáis a la siguiente diapositiva, y las siguientes las iremos pasando poco a poco, es el trabajo que se hizo. Lo que el gobierno saharaui pidió es la presencia, es que pudiéramos formar y reciclar a maestras que ya están dando clase. En esta primera diapositiva podéis ver a estas mujeres maestras, poderlas formar para poder mejorar la calidad de la enseñanza que dan en las escuelas. Imaginaros que es un campo de refugiados con muchas dificultades de acceso a Internet. Se está mejorando, pero no tienen mucho acceso a Internet, por lo tanto tienen muchas dificultades para poder reciclarse, conocer o apuntarse a cursos que puedan volver a reciclar a estas mujeres y volverles a enseñar que hay metodologías educativas más eficaces, cómo mejorar la enseñanza de las matemáticas o de la lengua, de las ciencias, y por lo tanto pidieron esa presencia de profesores que pudieran darles cursos cortos pero muy eficaces para que pudieran mejorar a ellas como formadoras y a su vez ellas pudieran formar a sus estudiantes. Las siguientes diapositivas podemos ir pasando algunas de ellas. Aquí es otro ejemplo de una profesora de la universidad a la izquierda con un estudiante en un momento de la clase. Podemos ver las siguientes también, que es otra profesora en distintos proyectos. Los proyectos que hemos tenido en la universidad sobre todo se han enfocado a 4 áreas. Primero, la salud. Hemos formado y reciclado a médicos. La educación es un ejemplo muy bueno de esa dificultad para reciclarse, pero mucho más lo es la salud. Imaginaros las dificultades, lo importante que es que un médico conozca las últimas formas de diagnóstico, que conozca los últimos tratamientos y medicamentos para poder tratar una enfermedad, etcétera. Tiene muchas dificultades para formarse en los campamentos y por lo tanto se ha trabajado muchísimo y se sigue trabajando con médicos. Se ha conseguido crear, gracias al trabajo de nuestra universidad, se ha conseguido crear el Colegio de Médicos, que no existía, es decir, poder congregar en una comisión de médicos a todos los médicos saharauis, que son pocos, y a su personal sanitario, para que puedan tener cierta fuerza y puedan ir solicitando y mejorando todo el trabajo que hacen en el campo de la sanidad. Las siguientes diapositivas, bueno, son médicos. Me quiero parar, si las podéis ir pasando, en una diapositiva en la que tenéis que ver a varios médicos saharauis con un cable, no sé si conseguís verlo. Esa diapositiva me gusta mucho porque son médicos saharauis. A la izquierda ven a un médico español
que están haciendo una prueba con un ecógrafo. Si pueden ver el cable, hay un médico que está mirando las anginas, bueno, en la zona del cuello a otro médico que se ha prestado voluntario. Ese ecógrafo se donó, no tenían ecógrafos y lo pidieron los médicos para poder hacer el seguimiento de mujeres embarazadas. Y efectivamente se donaron 3 ecógrafos y los médicos estaban en estos momentos aprendiendo a usarlo, que no solamente sirvió para seguir el embarazo de las mujeres, sino que además han conseguido a través del ecógrafo, por supuesto, encontrar otro tipo de tumores, enfermedades, etcétera, y poderlas encontrar a tiempo. Como digo, se ha trabajado en el campo de la salud, perdón, en el campo de la educación, que no lo he dicho, los 4 campos, en el campo del emprendimiento. Estas diapositivas que hemos visto previamente, algunas de ellas eran profesores que están enseñando a jóvenes saharauis cómo montar pequeños negocios en los campos de refugiados. Puede ser de venta de leche de camella, por ejemplo, puede ser montar hay coches en la zona que por supuesto se estropean las ruedas, se estropea el motor, pues montar pequeños negocios de garajes para ello, ya digo, de montar, por ejemplo, pequeños restaurantes para todos los cooperantes y personal de ayuda humanitaria europeo bueno, europeo internacional que va a los campamentos a ofrecer su ayuda. Entonces, cómo montar esos pequeños negocios, que también es una salida laboral para muchos jóvenes que no tienen en absoluto ningún futuro. Y el cuarto trabajo que estamos haciendo allí es el último que nos pidieron hace 2 años, que estamos trabajando con ACNUR, la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, en revisar y volver a recuperar la formación profesional en los campos de refugiados saharauis. Varias de las fotos que habéis visto eran de esos. La siguiente foto es la entrega que hicimos de los... Es un acto muy bonito, vamos allí varias veces al año. En este caso podéis ver a una mujer recibiendo el diploma en el cual se le da un diploma por haber asistido al curso. Es muy importante que estos cursos tengan créditos, que sean reconocidos como créditos, para que todos estos participantes de los cursos primero entiendan la formalidad de esos cursos. En realidad no hay abandonos en los cursos, todos ellos están deseando participar. Luego además se les da ese diploma que les puede servir en un futuro. Todo ese trabajo han participado profesores de la universidad, de distintas facultades, de la Facultad de Económicas, de la Facultad de Educación, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Psicología y de Derecho también. Profesores que han podido participar, pudiendo también, como digo, muchos profesores con esas ganas de poder extender el campus y su enseñanza más allá de nuestras propias fronteras, de poder mostrar una cara solidaria hacia otras comunidades, pero también hemos permitido la participación de estudiantes. La siguiente diapositiva veis unos jóvenes dentro de un coche, 2 años estudiantes, para que participen, estén un mes, no más. Las condiciones de vida en los campamentos son muy, muy duras, con muchas dificultades, por supuesto, pues de la vida diaria. No hay posibilidades de tomar una ducha diaria, no hay posibilidades de llevar, es duro por el calor, es duro por supuesto no hay infraestructura hotelera. Cuando se va allí dormimos como duermen ellos, por supuesto en el suelo, al aire libre, bajo las estrellas. Y los estudiantes participan en estos programas yendo un mes, 4 semanas, una primera semana de conocimiento en la familia en la que van a vivir, otra semana de conocimiento del entorno en el que están, pues el barrio en el que viven, dentro de ese campo de refugiados. Una tercera semana que conocen el trabajo que se hace en las escuelas, en los hospitales, y por último ellos mismos inician un programa de voluntariado que hemos trabajado con ellos previamente. La siguiente podéis ver a estudiantes colaborando con estos niños saharauis, con las familias. Aquí es un momento de la comida, típica, bueno, de allí cuscús, compartiendo con las familias, los estudiantes, el trabajo. Se les pide cuando vuelven a estos estudiantes, que es la siguiente diapositiva, que es un póster que presentaron, un panel que presentaron en un congreso a la vuelta. Les pedimos que tienen que enseñar en la universidad cuando vuelvan todo el trabajo que han hecho allí y presentaron pues, en distintos congresos. Esto es un ejemplo de un póster que presentaron en uno de los congresos, un poco para que el resto de compañeros conozcan lo que se está haciendo allí. Dije al principio que estos estudiantes, cuando vuelven, también los profesores que participan en estos programas,
regresan a España, ya digo que es tal el impacto que normalmente se involucran, se vuelven a involucrar y quedan enganchados para siempre. Me gusta esa frase de que la solidaridad es irreversible. Es muy difícil que una vez que has tenido esta experiencia, cuando vuelves a tu país, no te vuelvas a enganchar en tareas solidarias. Puede ser aquí, puede ser yendo a otro país. Y así, efectivamente así es. La mayoría, casi pues el 90%, hemos hecho un seguimiento en varias ocasiones de los estudiantes que participan en este tipo de programas, siguen enganchados o siguen formándose en temas de solidaridad o de compromiso y responsabilidad social. Por último, y con esto ya acabo, no quiero alargarme mucho más, voy a mostrar esta diapositiva que para mí tiene un sentido especial porque estas personas que ven en primera línea, 3 personas vestidas de manera occidental, 2 de ellos vestidos de manera saharaui. Las 2 personas saharauis son el primer ministro y un ministro saharaui, es el ministro de Cooperación, y las personas vestidas de manera occidental son tres rectores de las universidades madrileñas, que nuestro rector es el que está en medio, de blanco, es el rector de nuestra universidad, que acompañado por rectores de la Universidad Carlos III y de la Universidad Complutense de Madrid, asistieron y realizaron un viaje a los campamentos de refugiados saharauis para apoyar a toda esa población, para apoyar el proyecto y para un poco hermanar todo ese trabajo, avalar todo ese trabajo educativo, formativo, de salud que se está haciendo en los campamentos. Para las autoridades saharauis, para el gobierno saharaui, pero para la población saharaui en general, esta visita tuvo una connotación especial, ya que se sintieron absolutamente apoyados, una población que está refugiada, que lleva 45 años refugiada y de la que se habla muy poco de manera internacional. La siguiente fotografía es estos rectores en el colegio con unos críos en la escuela. Pudimos visitar con los rectores varias de las escuelas, hospitales, etcétera. Y ya acabo con esto, la última diapositiva, un poco mostrando esa sonrisa amable que siempre tiene las personas saharauis. Él en concreto, esta persona que está conmigo, es nuestro coordinador en el terreno, es un hombre al que le debemos y al que se le deben las universidades, la Universidad Autónoma, pero también las universidades españolas, porque ha trabajado en muchos proyectos con otras universidades de que todo esto salga adelante, porque tiene una forma excelente de trabajo. Luego pues hicimos esta foto un poco para que se vea la situación en la que a veces se trabaja y un poco el impacto cultural que supone pues trabajar en estas condiciones y en este caso con este camello que formaba parte un poco de nuestra cotidianidad allí, ¿no? Nuestra vida diaria allí. Y con esto acabo, lanzar ese mensaje, 3 ideas clave que quería transmitir. Todo ese aprendizaje, y ya quiero lanzarlo con mucha honestidad, porque aprendimos mucho de las universidades, de ustedes, de América Latina, muchísimo, y de México en concreto también. He tenido mucha relación con la UNAM en muchas ocasiones y con otras universidades de América Latina. Quiero lanzar que aprendimos mucho de ustedes en esa forma de enseñar en las universidades y de transmitir valores en las universidades. Lanzar también que las universidades pueden hacer mucho más allá de lo que pensamos. Hay que ser valiente para lanzarse muchas veces y romper esa frontera y lanzar nuestros campus más allá de nuestras fronteras. Y luego ese mensaje, esa frase de que la universidad, de que la solidaridad es irreversible, ¿no? Que es muy difícil, que si enganchamos a nuestros estudiantes, académicos, profesores, a estas actividades, sería raro que si un día tienen que tomar decisiones, cuando sean pues, los futuros profesionales, los que dirijan el mundo en algún momento, sería raro que si lo hacen y que si han pasado por las universidades en las que intentamos transmitirles estos, creo y dudo que no fueran capaces de tomar decisiones dentro de un ámbito solidario, recordando que hay mucho pesar, mucho dolor, mucha hambre, mucha pobreza, y que toda decisión debe de ser tomada pensando siempre en el bienestar del ciudadano. Y con esto lo dejo. Ha sido un placer, desde luego, compartir con ustedes este panel y este congreso y por supuesto, con mis compañeros de mesa, y agradecerle a Verónica la moderación de esta mesa y que haya pasado tan amablemente las diapositivas. Un placer. Al contrario, Silvia, un placer escucharte, ¿no? Y bueno, compartir, aprender de esto que nos compartes, de tu proyecto en los campos de refugiados saharaui.
Y bueno, pues estamos un poco en tiempo, quizá no dé tiempo de todas las preguntas que han formulado en el chat. Yo más bien les pediría si a manera de comentario final podrían ustedes abordar como cuáles serían las principales variables que permitan el bienestar, si hubiera quizá una especie de indicadores que pudieran medir esto, más hacia el tema de la inclusión de discapacitados desde el sistema educativo mexicano, pero creo que también Silvia podría aportar desde el sistema educativo español, cómo es esta falta de recursos, de infraestructura, de apoyos, etcétera, qué se podría hacer en ese sentido. Y bueno, pues sobre todo, como cerrar quizá con lo interesante en el Congreso, que es la participación de voluntarios, de prestadores de servicio social en, pues desde las universidades, ¿no? Como para este papel de ciudadanos que les toca hacer a los jóvenes y bueno, que nos toca hacer a todos. Entonces yo les pediría a los tres panelistas si pueden encender su cámara y dar un comentario final abordando las preguntas que han hecho nuestros participantes y pues ir cerrando cada uno. Muchísimas gracias. Bien, bueno, si quieren inicio, no sé si se escucha. Se escucha bien, Patricia. Bien, bueno, de las preguntas que he podido leer en el chat, siempre vuelve a preocupar el tema de cómo le hacemos. Y este argumento de no tenemos los recursos, el sistema educativo en México en particular no está bien, lo vemos ahora, por ejemplo, en el tema de aprende desde casa, no hay una política para las personas con discapacidad. Si ustedes entran a la página, solamente van a encontrar algunos insumos, algunos productos o manuales, pero no hay una política. O sea, si bien no se pensó a nivel general, se pensaba volver en agosto presencial y hubo que maniobrar en el tema de inclusión de estudiantes con discapacidad en una propuesta de virtualidad. Tampoco había nada preparado, menos aún que para el resto de la población. Y en la pregunta que hacen de cómo le hacemos, el tema es, en particular, en el sistema universitario, sí hay que reconvertir muchas cosas porque es un sistema basado en la cuestión de la meritocracia, de la inteligencia, de que aquellas personas que traen más capitales van a llevar mucho más fácil la trayectoria educativa a nivel superior, y muchas veces la población con discapacidad es una población más empobrecida, que ha cursado en escuelas con un nivel de aprendizaje de menor calidad o densidad. Y la pregunta que recuerdo en particular, que era de la educación básica, el tema es si vamos a poder hacer un cambio de mentalidad, porque seguimos en la lógica de que la persona no se puede incluir porque el sistema no está preparado, como menciona, porque no hay recursos, porque no hay formación de docentes, porque no hay espacios accesibles en los edificios, y entonces quien paga todo lo que falta en el sistema es la persona. Es como decirle, mire, sí, usted tiene derechos, pero hasta que nosotros no hagamos todos estos cambios, usted no los puede ejercer. Y eso en realidad sería algo que no aceptaríamos para ninguna población, ¿no? Un poco en la presentación de Silvia yo pensaba, cuando hacemos estos análisis de población que están en situación de mucha mayor exclusión y vulnerabilidad, lo que tenemos que preguntarnos es cómo llegamos a esta situación. Porque si no, parece que es una fotografía que la realidad social emerge de la nada, y en realidad hay una trayectoria social, política, cultural, económica para que estos grupos hayan llegado a esta situación, y en el caso que presenta Silvia, mucho más porque es una situación política en África muy compleja. Entonces, bueno,
La propuesta es, no hay una receta, sí hay que hacer un cambio y una revisión profunda en cada universidad, en particular al tema que me he referido, que es el de los estudiantes con discapacidad. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Adelante, Naú, te escuchamos. Gracias, pues agradecerles el haber participado con Silvia y con Patricia en esta mesa. Muchas gracias por sus experiencias, me han enriquecido tremendo el trabajo que ustedes hacen, muchas gracias. Y creo que no hay elementos para reflexionar en este sentido. Creo que la misma cuestión de las pandemias nos pone en un escenario no estamos frente al paradigma, ¿no? El paradigma de desarrollo tenemos que cuestionarlo y contribuir a cambiarlo, ¿no? Contribuir a cambiarlo desde el ser de cada persona. Me parece que estas experiencias de voluntariado y de servicio social le brindan a la persona que se acerca, al estudiante, al profesor, al interesado en estos escenarios, en poder observar estos escenarios tan marginados que tenemos en nuestros países, ¿no? Tan deshumanizantes los procesos que vivimos de migración, la pobreza misma que vivimos en nuestros países, que es una pobreza estructural que nos violenta y prácticamente el mismo Estado nos genera una discapacidad ante nuestra misma realidad. Creo que en este escenario tenemos que cuestionar este paradigma que tenemos, ¿no? Esta misma sensación que nos envía la pandemia y este estado de excepción que estamos viviendo, pues nos obliga a reflexionar sobre este sentido. ¿Qué hacer? ¿Cómo construir una sociedad que alimente el escenario de la justicia, que alimente la equidad, que alimente la igualdad? Y no podrá hacerse solamente si no hacemos una reflexión profunda desde nuestro ser, que obligue también a cambiar nuestras acciones como personas, como humanos y como profesionistas que vamos a empezar a construir un país, un mundo mucho más justo, ¿no? En el trabajo que nosotros hacemos en Oaxaca, respondiendo a una pregunta que por aquí nos ponen directamente hacia nosotros nos acercamos a las comunidades con la intención de colaborar y de trabajar, y hemos avanzado y caminado con ellas desde hace 15 años, 20 años, en procesos comunitarios que nos permiten reconocer ciertas problemáticas, generar confianza con las comunidades, y a partir de este encuentro de confianzas, construir un proceso organizado de intervención, junto con las autoridades, junto con la población, con los alumnos y con quienes estemos acompañando los procesos. Creo que prácticamente este es el escenario que tenemos. Es muy rico también para cuestionarlo y para atrevernos a cambiarlo. Creo que el cambio no es un cambio individual, es un cambio colectivo, y a eso le estamos apostando. Muchas gracias. Muchas gracias, Naú, a ti por tu participación. Y bueno, por último le daría la palabra a Silvia, si nos quieres comentar brevemente a manera de cierre algo. Sí, gracias Verónica y gracias Patricia y Naú. He estado leyendo ahora las aportaciones, sí, he cogido las ideas un poco por intentar responder a lo que algunos preguntaban, y que da pie quizá a recordar pues dos cosas. Yo he intentado resumir en dos cosas. La primera de ellas, se preguntaban en algunas de las preguntas qué tipo de actividad hacen los estudiantes en el campo de refugiados saharaui, si son prácticas o son voluntariado. Hemos tenido las dos experiencias, se han ido como prácticas, es decir, que iban allí a hacer un trabajo que luego tenían que representar a los profesores, iban con una cosa concreta. De hecho, en algún año han ido también a hacer alguna actividad, por ejemplo, en estudiantes de antropología, a recuperar la tradición oral y tradición de cuentos allí, con lo cual eran prácticas que tenían que luego ser aprobadas por los profesores a la vuelta. Y hemos tenido también la experiencia como voluntarios, que están allí pues, como voluntarios. Ese voluntariado no da créditos, lo hacen como parte como extracurricular, lo pueden poner en su currículum, por supuesto, pero y lo que se ha visto es que hay un intensísimo interés por participar en estos programas, porque aunque no den créditos, se apuntan muchísimos estudiantes. De hecho, no hay plazas para todos aquellos que se apuntan. Otra de las cuestiones que se comentaba también era sobre el impacto que esto tiene. Bueno, yo creo que mis compañeros de la mesa y todos los académicos o estudiantes que estéis ahí escuchando
estaréis de acuerdo en que medir el trabajo que la universidad hace en el servicio social, en compromiso social, en solidaridad en general, el impacto se va a ver a muy largo plazo. Se puede ver el impacto a corto plazo, por supuesto, sobre el estudiante y sobre las comunidades con las que trabajan. Eso está medido y la verdad es que es interesantísimo el impacto, por ejemplo, de jóvenes yendo a los campos de refugiados saharauis, el impacto en la población, con las familias con las que comparten un poco un cambio, un impacto, por supuesto, psicológico, un impacto humano tremendo, etcétera, etcétera, de los vínculos que se crean. Pero luego hay todo ese impacto más a largo plazo, que es el que hablaba un poco más adelante sobre pues, que estos jóvenes que estamos ahora formando, pues veamos un mundo distinto gracias a esto que están recibiendo ahora, ¿no? Y eso será un impacto a más largo plazo. Y por último, había otras cuestiones relacionadas. Todo estudiante que se va o que participa, no solo que se vaya fuera, que participe también en comunidades locales cercanas en Madrid. Yo vivo en Madrid, nuestra universidad está en Madrid, entonces también hacen allí voluntariado. Todo estudiante es obligatorio que reciba una formación, no la formación que recibe en clase con sus profesores, sino una... ¿Hola? Sí, te ¿Me escuchamos, oyen? Silvia. Sí, Sí, ahora he te vuelto. escuchamos. Ahora sí. Vale, pues no solamente la formación que reciban de sus profesores en las aulas, sino que deben de pasar por una formación específica en la cual tiene una formación general sobre qué significa ser voluntario, qué significa el compromiso social, qué significa la responsabilidad social, que reflexione y además que sea muy provocadora esa reflexión, ¿no? ¿Qué significa ser voluntario? ¿Qué sentido tiene eso hoy en día en este mundo? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué no? Que les provoque mucho, que les ayude a pensar y a resituarse ellos mismos. Y luego una formación específica en concreto se les da antes de irse o antes de colaborar con un grupo de personas mayores, por ejemplo, o si están trabajando con no sé si se me está escuchando porque a mí me está diciendo que no. Sí, ahora sí. Reciben esa formación específica también, ¿no? O sea que para nosotros es muy importante todo el proceso de una actividad hasta que la termina, pero pasa por muchas fases, la fase de formación, la fase de compartir, la fase de evaluar, no hemos hablado de evaluación aquí, pero es igualmente importante, hay que evaluar lo que hacen, cómo lo hacen, el impacto que tienen allí, la fase de reflexión, la fase de práctica, de estar en contacto con comunidades, es decir, que tiene todo un proceso desde el principio hasta el final. Y con esto acabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, pues estamos ya sobre el tiempo. Nada más recordarles que las mesas para la presentación de ponencias orales empiezan a las 12. Entonces, cada uno desde su programa puede ir a la mesa que desee. Y bueno, pues agradecerles mucho a Silvia, a Naú, a Patricia, todas las reflexiones, todos los comentarios en este panel. Ha sido un placer compartir. Gracias a todos y pues los esperamos en las mesas. Gracias. Muchas gracias a vosotros y a ti especialmente, Verónica. Gracias por todo. Muchas gracias y un gusto haber compartido el espacio. Gracias. Muchas gracias, Vero, por la mesa, el panel, a las compañeras que nos acompañaron en la mesa y a quienes estuvieron también siguiéndonos esa transmisión. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.